Le damos gracias al Señor que nos ha concedido un día más para reunirnos aquí en este día delante de su presencia. Yo no sé si tú, Daniel, tú quieres dar un saludo para poder coger ese micrófono y dar un saludo desde ahí a los hermanos. ¿Está bien? Amén. Pues, Mariana, yo no sé por dónde tú pasaste, no te vi. Amén, la paz de Cristo. Me pasó, así hace Jesús muchas veces, nos pasa por el frente y no lo vemos. No lo vemos. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Hoy tenemos algo para compartir, pero antes yo quiero que Axel y Natalia pasen con la niña, porque vamos a hacer una oración especial, porque para eso ellos vinieron, para presentarle a la niña al Señor. Y nosotros, pues, aquí estamos para amarlos incondicionalmente. Ellos son nuestros hijos. Amén. Los hijos de nuestros hermanos bellos allá en Florida. A ver cómo. Sofía, pasa, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí dicen las escrituras en el capítulo 2 de Lucas, 2 versos, aunque está refiriéndose a Jesús, pero nosotros hoy vamos a referirnos a Sofía. Yo soy malo con nombres, ¿viste? De ahora mismo, en un minuto. Con Sofía. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. El verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y hoy ellos han venido aquí porque ellos saben que la enseñanza del Señor está aquí. Y en la enseñanza del Señor está Jerusalén. Así que, hermano Gabriel, tome la niña en sus manos, vamos a hacer una oración. Alabado sea Jesús. Aleluya. Sofía, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en estos momentos. Mira, Señor, esta criatura que han traído los hermanos para presentarla delante de ti. Señor, ella es un angelito inocente que no ha abierto todavía sus ojos a la vida común, aunque tiene sus ojos abiertos físicamente. Pero sus padres que la van a instruir, permite que ellos puedan instruirla en tu camino. Puedan instruirla en la enseñanza de las Escrituras, para que cuando ella crezca, ella pueda ser un ser que conozca tu nombre, que conozca tu plan y tu propósito y para qué tú la has traído a existencia. Bendice a esta niña durante todo el transcurso de su vida, que tú pases tu mano de sanidad, de liberación y de salud sobre ella, sobre sus padres, sobre sus hermanos, que ellos sean una familia feliz todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Cuántos están contentos? Le damos gracias al Señor en esta tarde. Aleluya. Vamos a hablar un poquito, no vamos a ser muy extensos. Hay otras cosas. Aleluya. Hemos venido en estos días hablando sobre un tema muy importante. Aleluya. Nosotros, en el trabajo que estamos haciendo para el Señor, nos consideramos edificadores. Aleluya. Nosotros estamos haciendo un trabajo. Amén. Dios nos ha llamado para hacer un trabajo para Él. Y como Él es el capataz, es el dueño del programa, de la obra, Él es el que dirige todo. Y Él es el que conoce los materiales que se van a usar para que la obra quede de acuerdo a su diseño, su voluntad.
Porque todo es de Él, por Él y para Él. Y como nosotros somos más que siervos, servidores de Él, no podemos nosotros antojarnos a querer usar lo nuestro para trabajar en lo de Él. No podemos. Para trabajar en la obra de Dios hay que trabajar con lo mismo que es de Dios. No se puede trabajar si no se trabaja con lo que es de Dios. Claramente. Él nos ha llamado de entre los llamados. Yo empecé en mi camino en el 1979, donde Dios me hizo un llamamiento, donde yo sentí en mi corazón una voz que me dijo: ve donde tu hermano Rafael, que era el esposo de la hermana María que está aquí atrás, mi cuñada, hermana de mi esposa. En aquel tiempo yo sentí que Dios me llamó para que yo fuera a visitar a Rafael, a quien ya Dios lo había visitado. Que ya Dios le había dado a él la palabra, había recibido la palabra. Rafael estaba ya empezando a trabajar para el Señor. Yo fui aquel día porque sentí que Dios me hizo un llamamiento. Fui allí y allí yo acepté al Señor. Recibí un mensaje sencillo, mi hermano, después de haberme informado muchas cosas que sucedieron el día antes, que no voy a entrar en detalle porque se nos va el día aquí. Me dijo todo lo que sucedió la noche antes, que hay un testigo aquí que fue partícipe de eso, que fue Rafi, ¿verdad? Rafi fue uno de los que estaba allí aquella noche. Y me dijo todo lo que pasó sin él haber estado allá abajo, porque estaba trabajando para el Señor. Y el Señor le reveló a él que iba a haber un conflicto grande allá abajo, que orara por nosotros. Y desde allí yo recibí un mensaje sencillo. Me dijo: ¿tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Yo dije: yo quiero aceptar, porque yo sentía que el peso del mundo estaba sobre mí. Yo me sentía oprimido, no podía caminar, me sentía que me quería morir. Y cuando él hizo una sencilla oración por mí aquel día, yo sentí que me quitaron el peso de la vida, que me quitaron un yugo, que me quitaron una carga tan grande de mis lomos. Me sentí libre, yo quería cantar, yo empecé a alabar a Dios sin saber. Yo quería como decirle al mundo lo que sentía. Ese fue mi primer llamamiento. Y desde ahí empezamos a trabajar el hermano y yo. Mi hermano y yo empezamos a trabajar en la enseñanza, en las escrituras, con lo que Dios nos había dado. Hasta que Dios nos hizo, desde ese lugar donde estábamos, nos hizo Dios otro llamamiento. Entonces un llamamiento ya nos había hecho uno, pero ahora nos hizo otro llamamiento de entre el llamamiento donde estábamos. ¿Están entendiendo? Porque Dios quería movernos. Dios quería traernos a Él. Y cuando Dios quiere traer un hombre hacia Él, y el hombre se interesa por Dios, Dios lo va a traer. Claro. De la manera que Él quiera lo va a traer. Entonces pues nos hizo un llamamiento con las escrituras. Ahora no fue en mi corazón, ahora fue una presentación escritural que me presentó un ángel de Dios, un hermano que fue allí aquel día. Me presentó las escrituras y lo que estaba escrito era que no se podía discutir. Lo que estaba escrito allí en ese libro que me enseñó no se podía discutir. Y yo tuve que reconocer que eso era así. Yo lo reconocí porque lo creí así. Y desde ahí seguimos trabajando. Y por ese llamamiento, ese segundo llamamiento que nos hizo Dios, por ese segundo llamamiento fuimos aborrecidos, fuimos perseguidos, fuimos hasta apedreados. ¿Ok? Apedreado. No estoy hablándole de piedras de imaginación, piedras de verdad que duele si le dan. En la plaza de Bayamón. Así que esta es mi experiencia en el Señor. Estoy hablándole de lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido por el Evangelio. Ahora, Dios, desde ese lugar, nos hace otro llamamiento.
Ya son 3 llamamientos. ¿Verdad que sí? Porque ahora nos quiere hacer partícipes de este llamamiento. Yo quiero que busquemos aquí en Hebreo, en el libro de Hebreo. Si no tiene Biblia, pues lo puede buscar en su teléfono. Si no tiene una Biblia, pues présteme la Biblia a los que no tengan Biblia. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, verso 1. Este llamamiento aquí es un llamamiento para conocer otras cosas que yo no las podía conocer cuando me hicieron el primer llamamiento que me hizo el Señor. Eso era para iniciarme. Bueno, me explico. Mírenme bien, vamos a leer el verso y luego lo voy a explicar. Amén. Dice el verso así: por tanto, hermanos santos, ya esos son gente que no son cualquier gente. Ese llamamiento no es para todo el mundo. Esos son para hermanos, y si son hermanos es porque son hijos de ¿quién? Son hijos del Padre. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Eso es un llamamiento que le hace Dios al hombre por medio de la predicación celestial. Una predicación, un evangelio que es eterno. Ese evangelio no se oye por todas las iglesias y por todos los lugares que se mueve. No. Porque el evangelio que se está oyendo es el evangelio que está escrito en este libro. Pero es una predicación celestial. En Apocalipsis, a ver si encuentro esa escritura para confirmar esto. Aleluya. En el libro de Apocalipsis, aleluya. Estoy buscando la escritura donde dice que cuando abrió el 7º sello se hizo silencio, vi 7 ángeles. Se paró un ángel que se le fue dado el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Aleluya. Esas escrituras, hermano, yo no las busqué porque el Señor completamente me está cambiando todo el curso de lo que yo tenía escrito aquí. Dice, déjame ver si la encuentro, hermana, miren si me la pueden buscar. El ángel que le fue dado el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El evangelio celestial. Usted dirá, pero es que hay un evangelio nada más. Si hay un evangelio nada más, usted tiene razón que hay un solo evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Hay un solo evangelio, hay un solo Dios, pero Dios se manifiesta de millones y de billones de maneras, porque Él toma la forma que Él quiere y cuando Él quiere, para hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. ¿Oyeron eso? Él hace lo que Él quiera porque todo es de Él y por Él y para Él, y a veces para Él acercarse a un ser humano, Él tiene que hacerse igual que ese ser humano. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios se hace a los seres humanos fácil? Pablo decía, y cuando hablo de Pablo estoy hablando del apóstol, el apóstol Pablo. Pablo era el apóstol de los gentiles y es el apóstol nuestro de los gentiles. Nosotros somos el pueblo gentil, no somos judíos de nacimiento, somos judíos en el espíritu, por lo que hemos creído por la fe en Jesucristo. Pero Pablo era apóstol del pueblo gentil, fue llamado para un ministerio. Y Pablo dijo
después de haber pasado por la enseñanza del Señor, se le aparece Jesús en el camino. Pablo tenía ya una enseñanza cuando le apareció Jesús. Lo mismo que a mí, cuando se me apareció Jesús, yo estaba entre los defensores de la fe en Puerto Rico en el 1979 con el hermano Rafael Ortiz, que era el esposo de María, que fue donde empezamos nosotros a leer las Escrituras y a trabajar en el Evangelio. Estábamos allí con un pastor. El pastor nos amaba, nosotros amábamos a nuestro pastor y amábamos la iglesia donde estábamos. Estábamos edificando una nave arriba en el segundo piso. Teníamos una enseñanza. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, tenía una enseñanza, ¿verdad que sí, hermano? Sí, Claro. sí, amén. Y estaba trabajando con ella, pero no conocía el que le había dado la enseñanza. Él pensaba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para Dios. Y ese era su deber, hacer lo que estaba haciendo para Dios, porque ese era el deber que él tenía. Y él lo testificó allí. La semana pasada creo que usted habló de eso, y la otra semana yo hablé de lo mismo. Antes de leerle la escritura que le iba a leer, le voy a dar un repaso a eso, un verso nada más. En el libro de los Hechos, capítulo 26. Mire, hermano, ninguna de estas escrituras yo las tengo aquí. Eso es Dios que me está dando estas escrituras. El capítulo 26 de los Hechos, para que vean. Dice así, en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Mire, Pablo tenía una enseñanza. ¿Oyeron eso? Y mira lo que hacía con esa enseñanza que tenía. En el verso 9 dice: yo, hablando Saulo, que ahora es Pablo, ciertamente, oigan bien esto, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Era un deber para él, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, a negar lo que ellos habían creído. Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te tal cosa contra el aguijón. A veces nosotros, con lo que hemos creído, estamos haciendo lo mismo, persiguiendo al Señor, y no nos estamos dando cuenta, porque creemos que es nuestro deber. Porque usted lo que tiene, eso es lo que usted cree, eso es lo que usted tiene, y él con eso va a trabajar y eso lo va a defender hasta la muerte. Y el Señor nos hizo un llamamiento a nosotros, como se lo hizo a Pablo aquí. A Pablo le apareció mucha luz del cielo, y a nosotros también nos apareció mucha luz del cielo. Porque la luz es la que cambia todas las cosas. Yo les decía a ustedes la última enseñanza que traje, ¿qué es luz? ¿Se recuerdan? Ahora, el único que para acercarse a un alma, para acercarse a un hombre, no importa dónde esté, puede estar en el infierno, puede estar en las drogas, puede estar en el vicio que esté, puede estar en la condición de enfermedad que esté. Si está en el plan de Dios, mire hermano, Dios se va a acercar a ese ser. Eso es así. Y miren esto. Pablo dice
Porque aquel Pablo que perseguía a la iglesia, que los obligaba a blasfemar, que los mataba, cuando recibió a Jesús, todo cambió en su vida. Cuando aparece Jesús, todo cambia. Aleluya. No pueden haber tinieblas donde llegue la luz. No. Es imposible que hayan tinieblas cuando la luz aparece. Porque dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron prevalecer contra esa luz. Si es que Jesús ha aparecido en nuestros corazones, es imposible que hayan tinieblas. No, para nada. Aleluya. Y si todavía las hay, es que lo que hemos visto un rayito entrando por la ventana nada más. Usted sabe que a veces usted tiene cortinas oscuras y ve que dentro un rayito nada más por la ventana. Pero a Saulo le apareció mucha luz del cielo. Muchísima, aleluya. Y aunque él estaba siendo alumbrado por el sol del mediodía, porque él tenía una luz ya, él estaba trabajando bajo la luz del sol. Que la luz del sol es el testimonio principal que hay en la ley. Y cuando le aparece Jesús, eclipsó la luz del sol, porque Jesús es más grande que el sol. Más grande que el sol es el que lo hizo. Y la luz del sol no tuvo nada contra él. Cayó en tierra. Dijo, ¿quién eres, Señor? Y fue tan grande la luz que le apareció, que quedó como ciego. Quedó ciego. Y a usted, cuando le hacen ver que todo el tiempo en lo que usted ha estado es tiniebla, ¿cómo usted queda ante la luz que le aparece? Queda ciego, no puede moverse, tiene que esperar que lo instruyan, tiene que esperar que lo vuelvan a enseñar, tiene que esperar que lo preparen de nuevo para entonces usted empezar a ¿qué? A caminar de nuevo. Y así le sucedió a Pablo. Dice que fue llevado, Dios envió a un hermano, y cuando le dijo Dios, mira, ve allí, que allí hay un judío en la casa de la derecha que se llama Saulo, ve y ora por él para que reciba la vista. Le dijo, muchacho, Señor, si eso es un perseguidor de tu iglesia, se mata a los cristianos, eso los hace blasfemar. No ve, le dijo el Señor, porque yo le voy a hacer a saber a él cuánto le va a ser necesario padecer por mi nombre. Y fue. Y cuando llegó Ananías, oró, entró, le dijo, hermano Saulo, le puso las manos encima y dijo, recibe la vista. El Señor Jesús, que te apareció en el camino, me ha enviado para que abra tus ojos, para que oigas la voz del justo y para que veas al justo. Entonces, cuando Pablo le cayeron las escamas de los ojos, que se dio cuenta qué era lo que estaba sucediendo, aleluya, inmediatamente fue bautizado y comió, se alimentó y tomó fuerza y empezó a hablar, empezó a testificar, porque ya Pablo tenía una enseñanza. Lo que no conocía era para cómo. Mira, hermano, yo siempre se lo digo a ustedes, usted puede tener herramientas y no saberlas usar. Usted puede tener el garaje lleno de herramientas de toda clase y no saber para qué son ni cómo se usan. Y se las han dado. Y a veces usted empieza un curso de mecánica y porque le dan una caja de herramientas llena, pero eso no quiere decir que usted sabe qué hacer con todas esas herramientas. Se las dieron, sí, porque una vez, a medida vaya pasando el curso, usted va aprendiendo a usarlas una por una. Y cuando usted termine el curso y se gradúe, usted va a ser un mecánico. Usted va a poder instruir a otros cómo usar esas herramientas. Y así Pablo ahora viene y Cristo se manifiesta en Pablo. Ya Pablo llegó a un nivel en la palabra, en la enseñanza, que dijo, Gabriel, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Parece que ahí sucedió algo, ¿verdad? Porque si él dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí, parece que ahí hubo una transformación. Ahí murió alguien. ¿Quién fue el que murió? Saulo murió.
aquel hombre agresivo, aquel hombre que tenía aquella enseñanza que lo hacía obrar agresivamente, porque era una enseñanza que aunque él creía que era de Dios, ¿qué pasó? No era. No. Era de Dios, no podemos decir que no era. Lo que pasa es que Dios obra y los trabajos de Dios empiezan de la manera que empiezan. Me explico. Cuando un niño llega a la escuela por primera vez, que los papás lo llevan a la escuela, vamos a decir un niño de los que están, que yo sé que los niños están encerrados, porque es que nos cerraron el cuarto atrás, no tenemos para entrarlos allá, pero vamos a ver si lo podemos poner en hacer algo para que se entretenga. Un niño cuando lo llevan a la escuela por primera vez, ellos no saben ni por qué van para la escuela, No. ni por qué están en la escuela. Los papás saben que ellos necesitan una educación, ellos necesitan aprender, pero ellos no saben por qué los llevaron ahí. Y cuando los llevan no se quieren quedar, forman una guerra, forman una gritería y se desesperan y se agajan de los pies del papá, y el papá tratando de ir, el niño agarrado de sus pies, gritando, no me dejes, no me dejes, porque desconoce el beneficio de lo que va a recibir. Y una vez se va acostumbrando, se va acostumbrando a sus amiguitos, a la clase, a los maestros, y se le va olvidando el asunto y se va dando a lo que se le está enseñando, y cuando viene a ver ya sabe escribir su nombre, ya sabe los colores, ya sabe los números, pero él no sabía nada de eso antes. No. Cuando llegó no sabía ni por qué estaba allí. No, nada. Y así es cuando llegamos a las escrituras, a este libro, cuando nos conectamos con este libro por primera vez en el 1979. Yo no sabía ni lo que era este libro, ni para qué Dios me trajo a él. Y muchas veces hasta sentí como temor y preocupación y ansiedad. Pero a medida me fui dando cuenta que Dios era el que me había traído a relacionarme con este libro, las cosas fueron cambiando. Sí. Y mira que han cambiado de aquí a allá, son casi 40 años. Han cambiado mucho, hasta yo he cambiado, mire cómo estoy. No vivo yo, dice Pablo, vive Cristo en mí. Ahora, Pablo, Cristo en Pablo, o sea, Dios en Pablo, dice así en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Cuando Dios quiere trabajar con un hombre, cuando Dios quiere rescatar a una persona, cuando Dios quiere abrirle los ojos a alguien, cuando Dios quiere atraer a alguien hacia Él, mire lo que hace Dios. Verso 19. Dice así: por lo cual, está hablando Pablo, siendo libre de todos, está hablando Pablo, porque Cristo lo dio, le dio una libertad. Pablo era un hombre que tenía la libertad de Cristo en su espíritu. Por lo cual, siendo libre de todos, este era el ministerio de Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Eso lo hace Dios. Usted sabe que Dios es dueño de todas las cosas que hay. Y si quiere uvas, si quiere unas uvas, muchas veces le dice, amigo, al que está sembrando uvas, dame unas uvas, siendo de él todo. No te las voy a dar, no, si no me las pagas no te las doy. ¿Y cuánto quieres por las uvas? Siendo de él, de Dios las uvas. Pues dame $10. Pues está bien. Para ganar mayor número, mire lo que sigue diciendo el verso 20. Me he hecho a los judíos como judío. ¿Para ganar a quién? A los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No era que él no tenía ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo. Me he hecho de todo para ganar, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Eso lo hace solamente Dios. Somos así. Capítulo 9 de Primera de Corintios. No, yo dije capítulo 9. 9. Estamos perdidos. 9 del 19 al 23. Eso lo hace solo Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? A veces no queremos hablar de alguien porque hiede. Una persona que está por ahí en la calle, que usted lo ve con el espíritu destruido y lo ve deambulando, y usted sabe que ese hombre quizás necesita una palabra de misericordia. Pero como nosotros estamos limpiecitos y recogidos, afeitaditos y bañaditos, mire, hermano, lo único que hace eso es Dios. Señor. Y cuando Dios esté en nuestros corazones de verdad, y Dios opere y obre en nosotros, nosotros vamos a hacer lo mismo que dice Pablo. Porque Pablo dice: ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Nosotros tenemos que considerar estas cosas, porque a veces no queremos compartir con cierta gente, cuando el deber nuestro es compartir con cierta gente, porque tenemos que hacernos a todos para ganar a todos. Amén. Ahora, ya que llegamos aquí, vamos a leer ahora las escrituras de hoy. ¿Qué hora es? ¿Ah? Ok. Ya mismo, ya mismo. El tema es... No sé por qué Dios me puso a decir todo lo que dije. Dios lo sabe. El tema de hoy es nuestro fundamento. ¿Qué es? Todos los que estamos aquí, yo le voy a hacer una pregunta a Evelyn. Evelyn, ¿qué tú crees que es un fundamento? Bueno, un structure. ¿Ah? Un structure. Un structure va encima del fundamento. Okay. Es part of the structure. Que el fundamento, cuando se habla de fundamento, se habla de fundamento, no solamente el fundamento que aguanta este edificio, porque hay otros tipos de fundamentos. Está el fundamento de la filosofía, está el fundamento de la política, y todas las cosas tienen un fundamento, es decir, unas leyes y una constitución. El fundamento es la constitución. Ahora, nosotros, yo y los que hemos trabajado en construcción aquí, sabemos que un fundamento para una casa es que es la plataforma que se hace para edificar ese edificio o la casa que sea. Vamos a leer en Lucas 6, rapidito. Lucas 6. Vamos a leer 4 versos. ¿Tienen sueño? Vayan a lavarse la cara con agua fría. Dice en el capítulo 6 de Lucas, del 46 al 49: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oiga, eso debe ponernos a pensar. Porque todos nosotros estamos siempre llamándole a Jesús Señor, Señor Jesús, Señor, ten misericordia, Señor. Cuando mayormente llamamos a Jesús Señor es cuando estamos enfermos, cuando nos dan una mala noticia, o cuando estamos bien necesitados. Es cuando siempre estamos llamando: Señor, Señor, si tú me sacas de esta, mira, no vuelvo. ¿Ah? Y el Señor mirándonos como que: no te engañes, mijo, porque ya nos conoce.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Parece que hacer lo que dice Dios es muy importante. ¿Verdad que sí? Demasiado. Todo aquel, quiero que vean esto muy bien aquí. Todo aquel que viene a mí. Dos partes hay en este verso y quiero que lo analicemos bien. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, hay dos cosas en ese verso. Para usted oír las palabras de Dios y hacerlas, usted primero tiene que venir a Él. Si no viene a Él, ¿qué va a hacer? ¿Y a quién va a oír? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Le va a hacer una comparación. El Señor le va a dar una parábola, una comparación de lo que es oír sus palabras y ponerlas en práctica. Pero para oír sus palabras usted tiene que venir a Él. Yo quiero que veamos algo aquí en San Juan. San Juan capítulo 6. San Juan 6. Quédese con la mirada en la parte que dice, todo aquel que viene a mí, ¿verdad? Todo aquel que viene a mí. Ahora, en San Juan 6:44, el Señor nos pone aquí contra la pared, a todos nosotros. Ninguno puede venir a mí. Para nosotros venir a Jesús, no a Jesús de la religión, no a Jesús que nosotros podamos imaginarnos por nosotros mismos. Es el Jesús del cual da testimonio las Escrituras. El que se le apareció a Pablo, el que se le apareció a los profetas, el que se le apareció a Abraham, el que se le apareció a Jacob, que cuando Jacob despertó dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, porque Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Dios estaba en aquella enseñanza que tenía Jacob y él no lo sabía. Y cuando nosotros veamos a Dios en lo que hemos creído, entonces es que estamos en algo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y cómo es eso de que el Padre que me envió no le trajere? ¿Cómo es que el Padre nos va a traer a Él? Vamos a leerlos. El verso que sigue lo dice claro. Escrito está, el verso 45. Estamos hablando de venir a Jesús. Escrito está en los profetas. Serán todos enseñados ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Y cuándo usted ha visto a Dios enseñando? No. Ahí es que está el asunto. Se nos pone la cosa como media, algo transversado. Está y no está. Porque sí, Dios en todos los tiempos ha dado testimonio de su Hijo. Pero como nosotros somos tardos para oír y queremos entender o ver otra cosa, no recibimos la enseñanza del Padre. Claro. Y cuando llega el tiempo de nosotros de ver ya
haber conocido qué es lo que está diciendo estas escrituras, no podemos entenderla. Pero mire lo que dice: escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Cuándo es que el Padre enseña? Las escrituras dan testimonio de eso claro y preciso, hermano. Esto no estamos aquí inventando dos cosas. No. Esto no es el Evangelio según lo que entiende Aníbal, ni lo que cree, ni esto está escrito aquí, en este libro. Y Jesús quiere que nosotros todos que vengamos a Él. Claro, Él nos ha traído aquí para que ¿qué? Para que oigamos sus palabras. ¿Para qué usted cree que el Señor nos trae a Él? Para que oigamos sus palabras. Sus palabras. No las palabras de Aníbal, no las palabras de Gabriel, ni las de ninguno de ustedes. Sus palabras. Muchas veces aparece la palabra entre nosotros, ¿verdad que sí? No es que todo el tiempo aparece la palabra. No, claro que no. No todo el tiempo es Dios el que habla. Muchas veces soy yo, muchas veces Gabriel, y muchas veces el mismo diablo el que habla. Créalo. Eso es así. Eso es así. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le gustaría saber cuándo es que Dios, el Padre, enseña? Porque usted debiera creer saber eso, ¿verdad? Porque si nadie viene a mí, si el Padre no le trae, entonces hay un problema ahí, ¿verdad? Sí. Aleluya. Yo estoy seguro que cuando esa niña nació, ¿verdad? Axel, Sofía y Natalia, ellos tuvieron que hablar de querer esa niña, ¿verdad que sí? Ellos estaban buscando una niña, ellos tenían ya 3 varones. Natalia quería a su niña, ¿verdad, Natalia? Tú querías tu niña. Y ella la deseaba, y Dios vio que ella deseaba a esa niña. Ellos tuvieron que ponerse de acuerdo para que esa niña estuviera hoy aquí. Si no hubiera habido un acuerdo, esa niña no llega. Y por eso es que dice la Escritura: nadie viene a mí si el Padre no le trae. Las cosas de Dios, hermanos, son muy espirituales. Porque Dios es espíritu. Son espirituales y se tienen que discernir espiritualmente. Las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente, y el hombre natural no las puede concebir. El hombre animal, terrenal, no las puede concebir porque son locuras. Y no las puede entender. Y a Dios le plació salvarnos por la predicación de la locura del Evangelio. Aleluya. Porque nosotros muchas veces predicamos, la gente lo ven como una locura. Sí. Eso es una locura. ¿Qué está hablando este? ¿Sí? Jesús le dijeron: tú tienes demonio. ¿Cómo es que tú quieres que comamos tu carne? El que no come mi carne y bebe mi sangre, dijo Jesús, no tiene parte en mí. No. Y los judíos dijeron: pero ¿cómo es que nos podemos comer a este hombre? ¿De qué está hablando él? ¿Cómo nos vamos a comer su carne y beber su sangre? Para que usted vea que no está hablando ni de carne de esta que usted está viendo aquí, ni de la sangre que está por mis venas. Porque es un lenguaje extraño y eso es escrito en la palabra de la Escritura. Exacto. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de Gabriel, ni son los míos, ni los de Tony, ni los de Daniel, ni los de Miriam, ni los de Rafi. De ninguno. Nosotros todos aquí ahora mismo estamos pensando una cosa diferente de lo que yo estoy hablando. Sí. Todos aquí están pensando su manera de ser.
Están mirando con lo que usted entiende. Claro, no puede mirar de otra manera, como puede mirar con otra. Lo que usted entiende es lo que lo deja ver. Sí, claro. Pero Dios lo ve de otra manera. Sabe. ¿Qué carne? ¿Qué carne es la de Jesús para que no la comamos? Aquí estamos tratando de darle esta carne aquí, en estos dos versos. Aquí hay una carne que hay que tratar de comérsela. Si no se come, no puede recibir ¿qué? El contenido que hay en ella. Usted sabe que cuando usted se come un bistec, el bistec tiene que proteína, tiene nutrientes. Usted se come un guineo, el guineo tiene potasio. Usted se come una china, una naranja, tiene vitamina C. Usted se come una manzana, tiene sus vitaminas. Todas las frutas, todo lo que usted come tiene vitaminas encerradas, pero no se ven. Se reciben cuando usted las ingiere y las procesa. Entonces el proceso manda todo lo que es gazpacho para afuera y se quedan los nutrientes y corren y se van al hígado y es procesado y sube a la sangre y la sangre pasa a todos los órganos y vitaliza el cuerpo. Y las palabras del Señor, Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y para usted entender las palabras de Dios como espirituales, usted tiene que estar en el espíritu, porque si está en la carne no las va a entender jamás. No se pueden entender. Desde lo nuestro no se pueden entender. Miren, le podemos meter el lápiz que queramos, le podemos meter la mente, nos reventamos la mente y no las entendemos. Eso se llama ser ciego, sordo. Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, boca tienen y no pueden hablar, pies tienen y no caminan. Porque a veces estamos en las escrituras, estamos en la enseñanza, pero en cuanto a lo que es de Dios no podemos ni hablar, ni oír, ni ver, ni movernos ahí. Pero si vamos a hablar de historia, todo el mundo aquí corre con la historia. Porque si vamos a hablar de lo que está escrito aquí históricamente, todo el mundo puede dar su testimonio. Y le sale bien. Y hay gente que se van para institutos 10 y 12 años a estudiar la historia y saben Biblia, que eso es, mire. Pero no han visto ni la puerta para entrar al reino. Es la cosa. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Para qué? Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Dios enseña de esta manera. Vamos a mirar en Gálatas. ¿Cuándo es que usted ha visto al Padre enseñando? Pues el libro, las escrituras mismas le van a decir, porque las escrituras no nos van a dejar en tinieblas. Ahora, ¿quién ve que es el Padre que está enseñando aquí? Es otra cosa. Porque las escrituras están aquí. Pero ver que es Dios el que está enseñando aquí, eso es otra cosa. Pero está aquí, está escrito. Pero usted verlo es otra cosa. Vamos a mirar en Gálatas 4. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo ¿qué? Tutores y curadores, hasta el tiempo que señalado por el Padre. ¿Qué es un tutor? Díganme ustedes, ¿qué es un tutor? Natalia, ¿qué es un tutor? Uno que ayuda a los nenes, ¿verdad? Le da tutoría en la enseñanza para que aprendan. ¿Sabe que yo soy un tutor? Gabriel es un tutor. Y todos los que ministramos en el Evangelio somos tutores.
hasta el tiempo señalado por Dios, para ustedes y para todos los que vengan aquí. Pero yo también estaba también sentado en ese lado y todavía estoy de ese lado porque tengo mucho que aprender. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esto, usted lo está leyendo ahí, lo está viendo como en la historia, cuando enviaron a Jesús. Pero Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trayere. Ahí está. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, es que Dios envía la simiente. ¿Sabe por qué? La simiente es la que nos hace ser hijos a nosotros. La simiente es la palabra espiritual. Es el llamamiento celestial que nos mueve de lo terrenal a lo espiritual, de las tinieblas a la luz, de la ley a la gracia, de lo mortal a lo inmortal. Todo ese proceso surge ahí, pero eso tiene un cumplimiento y un tiempo, y es Dios el que lo hace. Ahora no está hablando, miren cómo dice ese verso, por cuanto sois hijos. Ahora no está hablando ya de uno, está hablando de usted y de mí y de todos los que creamos. Y por cuanto sois hijos, no está hablando de el hijo, está hablando de todos los que creen en la enseñanza de Jesús. Amén. Para llegar a ser hijos por esa enseñanza. Sí, porque estamos creyendo, mire hermano, para usted recibir al Hijo de Dios, usted lo que va a recibir es la simiente de Dios. Por ejemplo, yo le dije a ustedes que Natalia y Axel, cuando se pusieron de acuerdo para recibir esa niña, ellos tuvieron que poner de acuerdo a ella para recibir la simiente, porque la simiente